vuestra invitación, otra vez por poder estar aquí en Argentona, que como antes se ha dicho, pues es un lugar al que venía desde niño, y también os traigo muchos saludos de la iglesia en Santa Coloma de Cervelló, que tal y como hablábamos antes no es la más famosa de las Santa Colomas. Esta está entre San Vicente dels Horts y Sant Boi, somos 8.000 y pico habitantes, así que no somos los más conocidos, pero existimos y os damos también los saludos de parte de la congregación ahí. Vamos a meditar en el primer capítulo del profeta Ageo y para empezar me gustaría haceros una pregunta. Dentro de lo que es la cristiandad, dentro de lo que es el mundo cristiano global, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al mundo evangélico, es decir, dentro de la cristiandad, aquellos que tienen una doctrina más conservadora, aquellos que en teoría nos lo tomamos más en serio, en el sentido de venir todos los domingos a la iglesia, tener el culto, procuramos vivir una vida más o menos congruente con lo que decimos. Entonces, dentro de la cristiandad, los evangélicos, ¿en qué grupo estamos? ¿Entre los buenos o los malos? Dentro de la cristiandad. Si no tenemos que tirar de falsa humildad, ¿qué pensaríamos? ¿Estamos entre los buenos o entre los malos o los no tan buenos? Entre los buenos, muy bien. Aquí tenemos a uno que es sincero entre nosotros. Creo que en este sentido, y sin tirar aquí de querer parecer lo que no es, reconociendo nuestros errores, pero si miramos la cristiandad en general, creo que el mundo evangélico puede decir, mirad, procuramos tomarnos en serio lo que predicamos. Además, procuramos vivir también aquello que predicamos, obviamente con defectos, obviamente con errores, pero nuestra religión no es algo que vivimos en Semana Santa, en Navidad y cuando hay algún bautizo, sino que procuramos que sea algo que rija, que dirija nuestra vida. Empiezo de esta manera porque probablemente es la situación en la que se pueden encontrar los creyentes a los que va dirigida la profecía de Ageo. Y ahora lo veremos. Vamos a empezar en Ageo capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Aquí dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuál es el contexto histórico aquí del que estamos hablando? El pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia y cuando ya llevaban 70 años cautivos ahí, el rey Daniel, leyendo al profeta Jeremías, se da cuenta de que, según la profecía de Jeremías, tienen que regresar del exilio y realmente eso ocurre. Y entonces el rey persa Ciro promulga un decreto que lo que hace es permitir a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar el templo para el Dios de Israel. Ciro hace esto con el resto también de pueblos que están cautivos en Babilonia, pero particularmente con Israel pueden los judíos regresar a su tierra y reedificar el templo. Entonces hay un regreso, en primer lugar, de unos 50.000 judíos que, encabezados por Zorobabel, vuelven a Jerusalén y ahí hacen un altar donde estaba el templo y empiezan a reconstruir el templo, que es precisamente la misión por la que habían bajado, reedificar el templo.
obviamente se encuentran en circunstancias que no son favorables. La mayor parte del pueblo judío había sido llevado a Babilonia, llevado cautivo a Babilonia, y los que habían ido a Babilonia, los que habían sido llevados, eran los que eran las clases altas, las clases medias, los que eran trabajadores, los que tenían oficios, la realeza, de manera que lo que había quedado en Jerusalén, en Judá, pues eran los más pobres y los que no tenían precisamente oficio. Y estos se habían quedado con las propiedades ahora de todos los que habían ido hacia Babilonia. Por tanto, se encuentran con una situación que es complicada, porque ahora tienen que reconfigurarse con los judíos que están ahí, el tema de hablar de las propiedades, de preparar sus viviendas, también de preparar la agricultura, y hacerlo todo esto lleva bastante tiempo. Pero no solo ocurría esto, sino que además se encontraron con la oposición de los pueblos vecinos para reconstruir el templo, y además también con la oposición de ciertos funcionarios persas que, aunque estaba el decreto de Ciro, también se oponían a esta construcción. ¿Qué ocurrió? Pues ellos empiezan a edificar el templo, que para eso habían vuelto, pero cuando hay toda esta oposición por parte de los funcionarios persas, por parte de los pueblos vecinos, lo que hacen es parar esta construcción del templo. No pueden seguir, en teoría, porque se les opone los funcionarios y también el resto de pueblos vecinos. De manera que quedan los cimientos puestos, y el pueblo ahora que había bajado para reedificar el templo se está dedicando a establecerse como pueblo. Vamos a preparar nuestras viviendas, porque tenemos que vivir, obviamente. Vamos a seguir y vamos a procurar avanzar en la agricultura, en la ramadería, para poder vivir. Y el templo queda con los cimientos puestos. Y ahora los que habían bajado para reedificar el templo ya no se están dedicando a ello. 15 años después, habla Ageo, es decir, ya llevaba 15 años parada esta reedificación del templo. Y vemos en este primer versículo que Ageo habla al poder político, a Zorobabel, que él era descendiente de David, y también habla al poder religioso, habla a Josué, que era sumo sacerdote. Aparentemente, tanto Zorobabel como Josué se habían sumado a esta corriente que había adquirido el pueblo de empezar a esforzarse, ver que no podían, poco a poco abandonar la obra, hasta llegar a decir lo que vemos al final del versículo 2. Todavía no ha llegado el tiempo en que tengamos que edificar la casa de Dios. Este tiempo llegará. Esperémoslo, pero todavía no es este tiempo. Por lo tanto, Jehová lo que hace aquí es recordarles lo que ellos mismos están diciendo. El pueblo es consciente de que ha bajado con esa misión. Ellos no dicen, no vamos a reedificar el templo. Ellos no están diciendo esto. Saben que han bajado para esto. Lo que dicen es, todavía no ha llegado el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque las dificultades no nos permiten avanzar. Esperemos a tener nuestras casas preparadas, esperemos a tener toda la agricultura, la ramadería en pleno funcionamiento, esperemos a que los funcionarios persas no se nos opongan, esperemos a que los pueblos vecinos nos dejen reconstruir y entonces continuaremos. Pero mirad, todavía no ha llegado el templo. Lo haremos, eso sí, pero todavía no ha llegado
el momento. Esta es la situación en la que ellos estaban. ¿Qué es lo que dice entonces Jehová a través de Ageo? Versículos del 3 al 11. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en la casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y se detuvo, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. La idea del pueblo era: una vez estemos bien aposentados, entonces es que podremos empezar a reedificar la casa. Pero ¿qué es lo que está diciéndoles aquí Dios? Gracias. A través del profeta Ageo. Lo que les está diciendo es: mirad, no tenéis las prioridades bien puestas. Ellos podrían decir: ¿cómo que no? Nosotros no nos hemos negado a reedificar el templo, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que hay dificultades para hacerlo. Hemos empezado, pero hay dificultades, y ahora lo que estamos es preparándonos para poder tener las viviendas de una forma correcta, para poder tener lo que es la alimentación de una forma correcta, para poder tener el vestido de una forma correcta, que es a lo que está apelando aquí Dios, y entonces podremos reedificar el templo. ¿Cuál es aquí el problema? Porque quedó claro que no podíamos seguir. Y lo que les está diciendo aquí Dios es muy interesante. Y es que les está diciendo: mirad, vosotros sembráis, pero recogéis poco. Bebéis y coméis, pero no os saciáis. Ha cesado la lluvia para que no tengáis buenas cosechas. Lo que está provocando esto en vosotros es mayor esfuerzo para entonces conseguir el fruto de la tierra. Pero ¿sabéis qué, pueblo de Judá? Todo esto está aconteciendo de una forma deliberada por parte de Dios. Es Dios quien está haciendo que no os saciéis con las comidas y con las bebidas. Es Dios quien está haciendo que la agricultura no dé el fruto que debería de dar, ni tampoco la ramadería. ¿Y sabéis qué? Dios está haciendo esto para que os deis cuenta de que os está llamando a que tengáis otras prioridades. ¿Es malo el hecho de dedicarse a tener una vivienda digna? No. ¿Es malo el hecho de procurar tener comida y bebida? No. De hecho, el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 dice: mira, el que no provee para su casa ha negado la fe. Así que procurar tener comida, procurar tener bebida, procurar tener vestido, procurar tener una vivienda, todo esto está bien, pero ¿cuándo está mal? Cuando se convierte en una prioridad apartando lo que es la voluntad de Dios de lo que nosotros hacemos. En ese momento es que
está mal. Y aquí Dios les está diciendo, mirad, yo hago esto para que os deis cuenta de que tenéis las prioridades equivocadas. Parece contraproducente esto que Dios está haciendo, porque si lo que ellos quieren es comer y beber y saciarse, y tener vestido para poderse vestir, y tener buenas casas, pues a lo mejor una posibilidad sería, mira, que Dios les dé mucha comida en abundancia, que les dé mucha bebida en abundancia, que puedan rápidamente tener buenas casas y que puedan tener buenos vestidos, y entonces ya se pondrán a reedificar el templo. ¿Pero es así? No. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza egoísta. Si ellos tienen más, ¿qué van a pensar? Lo mismo que nosotros. Estoy en el buen camino, vayamos. Porque igual que decía Rockefeller cuando le preguntaron, oye, ya tienes mucho dinero, ¿cuánto dinero quieres para estar satisfecho? Y él dijo, $1 más. Nuestra codicia nunca termina. Así que tener más no es algo que nos haga reflexionar y volver a los caminos de Dios. Es justamente lo contrario lo que tiene que pasar. Tener menos para que reaccionemos y digamos, ¿qué nos está queriendo decir Dios al respecto? Es justamente la situación que está viviendo aquí el pueblo de Israel. Y volviendo a la pregunta que os he hecho al principio, ellos podían considerar que dentro del pueblo judío eran de los buenos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de judíos se habían quedado en Babilonia. En Babilonia se vivía muy bien. Muchos ya tenían negocios, se habían enriquecido. Obviamente estos ricos que estaban viviendo bien no bajaron a reedificar el templo, ni siquiera la gran mayoría. Aquí estamos hablando de 50.000 personas que bajaron. Ellos podían pensar dentro de sí, dentro de lo que es el pueblo judío, nosotros somos los comprometidos. Nosotros nos tomamos en serio las cosas que Dios nos dice porque hemos bajado a reedificar el templo, mientras que la mayoría se han quedado en Babilonia viviendo bien. No estamos mal. Si Dios mira desde arriba, nosotros contamos entre los buenos. Pero contar entre los buenos no significa que las cosas se estén haciendo bien. De la misma manera podemos pensar entre nosotros. Si creemos que estamos entre los buenos, y no digo ni que sí ni que no, pero creo que dentro de la cristiandad, aunque siempre hay grupos que son mejores, pero nosotros nos lo tomamos en serio, da igual, que nos lo tomemos en serio, que vengamos todos los domingos. Esto no quiere decir necesariamente que estemos haciendo las cosas bien. Y cuando las cosas no van del todo bien, quizás Dios nos está diciendo, igual que a este pueblo, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuántas energías dedicamos hoy a nuestras necesidades? La vivienda está imposible. Cuando tenga una vivienda estable, cuando esté bien en mi casa, mira, entonces podré dedicar más atención a lo que Dios quiere de mí. No le voy a negar ahora. Voy a seguir yendo todos los domingos al culto. Voy a asistir incluso a la reunión de oración, pero mis energías tienen que estar para proveer de una vivienda a mi familia. O de comida. O de vestido. Suena muy legítimo esto. Y cada vez podemos esforzarnos más
y parece que el sueldo del mes llega y se va y no te has ni enterado. Bueno, pues quizá el año que viene me va mejor y entonces puedo dedicarme mejor a servir a Dios. Y es lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente. Y parece que nunca llega el momento de decir, Dios, ¿cuál es la prioridad para ti? ¿Cuál es la prioridad para ti? Porque estamos tan enfrascados en cosas legítimas que se vuelven ilegítimas cuando toman la prioridad que debería ocupar Dios. Versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Fijémonos lo que dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Aquí han oído los mismos que en el versículo 1, pero además ahora se está sumando también todo el pueblo. En el versículo 1 teníamos a Zorobabel como poder político, a Josué como autoridad religiosa, pero aquí también es todo el pueblo, porque todo el pueblo teme delante de Jehová. Aquellas prioridades que hasta ese momento les habían parecido lógicas, ahora, delante de la voz de Jehová, a través de Ageo, dicen, no es así, es verdad. Llevamos 15 años con las prioridades equivocadas. Se dan cuenta. Y fijémonos que es interesante, tal y como lo dice este versículo, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es que oyen, que escuchan lo que Dios les está diciendo a través de Ageo. Pero no ocurre solo esto, sino que oyen y temen a Dios. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué significa temer? A veces temer puede ser el hecho de asombrarse delante de la presencia de Dios. ¿Qué asombro nos provoca ver cómo es Dios? Puede ser. Pero ¿es este el significado que tiene aquí? ¿Se están asombrando de cómo es Dios? Parece que lo que está ocurriendo aquí es algo más parecido al uso común nuestro de la palabra temer, que es tener miedo. Porque tener miedo, depende cómo, no es malo. Si nos acercamos a un barranco y podemos caernos, ¿es malo tener miedo a la caída? No, porque tener miedo a caernos va a hacer que no nos acerquemos a ese barranco y por tanto que seamos prudentes. Si yo tengo miedo a meter los dedos en un enchufe, ¿eso es malo? No, porque va a hacer que yo no meta los dedos en el enchufe. Si yo tengo miedo, en cierto sentido, a desobedecer a Dios, ¿eso es malo? No, porque me va a llevar a obedecer. Así que el temor a Dios en el sentido de tener miedo y teniendo en cuenta que no estamos hablando de un dictador injusto, ni muchísimo menos, sino de un Dios que es amor y a la vez es justicia, tener miedo a desobedecer no es malo si ese miedo nos lleva a la obediencia. Igual que el miedo al enchufe o el miedo al barranco me lleva a no estar por ahí. Es más, la
el mismo Antiguo Testamento, en Génesis 3:10, cuando Dios llama a Adán y Adán se esconde, ¿qué es lo que Adán dice? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La palabra tiene la misma raíz, significa lo mismo. ¿Está hablando aquí Adán de asombrarse delante de la majestad de Dios? No. Está hablando de tener miedo. Un miedo correcto, no un miedo desproporcionado, pero un miedo correcto. Por tanto, lo que está pasando aquí es que el pueblo no solo oye, sino que además teme. Ya no quiere seguir desobedeciendo. Y como aplicación para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre ponernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos o saberlo y no hacerlo? Probablemente es lo mismo que está experimentando aquí el pueblo. Es el hecho de temer a Dios o temer lo que Él dice. ¿Cuántas veces escuchamos lo que Dios quiere de nosotros? ¿Lo escuchamos en la Biblia? ¿Lo escuchamos en predicaciones? ¿Lo escuchamos en devocionales? ¿Qué tiene que ocurrir para que ese oír se transforme en un hacer? Pues debería estar de por medio la palabra temer. Deberíamos oír y decir, caramba, temo desobedecer a Dios y por tanto voy a obedecerle. Versículos 13 al 15 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Han escuchado, han temido y después de temer se han puesto a trabajar. Ese es el orden. Han escuchado, han temido y entonces se han puesto a trabajar. Hasta este momento estaban en una especie de sueño, estaban adormecidos, no haciendo lo que debían de hacer. Todos, incluso Zorobabel e incluso Josué. Pero oyen a Dios, les despierta, le temen y entonces se ponen a trabajar. ¿Quiénes? Todos. Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Ellos seguían estando en la misma circunstancia. Sus casas no se habían vuelto perfectas y terminadas de repente. La agricultura no estaba funcionando perfectamente de repente. Y la ramadería tampoco. Lo que habían cambiado no eran las circunstancias, sino que lo que había cambiado era lo que ellos entendían que tenían que tener como prioridad, que es el hecho de obedecer a Dios. ¿Cuánto tiempo tardaron? Llevaban 15 años parados, habiendo puesto los cimientos del templo, y ya está. ¿Cuánto tiempo tardaron ahora en ponerse a trabajar? 23 días. Y se ponen a trabajar. Hemos leído en el versículo 1 que en el día primero del mes sexto. Y aquí estamos en el día 24 y ya se ponen a trabajar.
un adormecimiento de 15 años es despertado por la palabra de Dios en días. Y directamente se ponen a trabajar. ¿Estamos lejos nosotros de esta situación? Necesitamos también en ocasiones que Dios nos despierte para que nos pongamos a trabajar. Fijémonos que aquí todos habían caído en lo mismo, incluso los responsables religiosos, y no era un mal sacerdote Josué, ni Zorobabel era un mal gobernante, no lo era. Pero se habían sumado a este adormecimiento que parecía lógico debido a las circunstancias. Tenemos muchas cuestiones legítimas que atender. Y tal y como he dicho antes, tenemos que trabajar para nuestra familia y también para compartir con los que tienen necesidad. Pero somos propensos a perder el equilibrio en las cosas. Somos propensos a esto. Y Jesús, aunque sabe que tenemos que trabajar y que es un mandato, también nos refleja en su enseñanza lo que estamos viendo aquí en Ageo. Jesús dirá en Mateo capítulo 6, versículos 25, 26 y en el 33, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. No está diciendo que no debamos de procurar por nuestro alimento. Lo que está diciendo es que no debemos afanarnos por ello. Es diferente. No está diciendo que tenemos que ponernos a meditar y olvidarnos del resto. Lo que tenemos que hacer es ponernos a mirar a Dios, a fijarnos en cuál es la tarea que Dios nos ha dicho y hacerla. Y no descuidar tampoco el resto. Como siempre, el equilibrio de Dios es perfecto. Nosotros tendemos al desequilibrio, tendemos a desviarnos de esto, pero Él nos vuelve a corregir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En su caso, en el caso de los judíos que estaban en la reconstrucción del templo, su tarea, para lo que habían vuelto, era para reedificar el templo. En nuestro caso, ¿a qué se refiere? No estamos en la reedificación de un templo físico. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué apunta este templo? El templo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue así con el tabernáculo y fue así con el templo. En el lugar santísimo, tanto del tabernáculo como del templo, estaba el arca de la proposición y ahí estaba la presencia de Dios. Antes de que Nabucodonosor destruyera el templo, esta presencia de Dios se fue. Pero el templo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Quién representa por excelencia la presencia de Dios en medio de su pueblo?
Jesús mismo. Y él mismo lo reconoce así. Cuando están alrededor del templo, Jesús está con sus discípulos, también hay más personas que están escuchando, y Jesús dice: destruid este templo, el templo físico, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Fijémonos lo que dice Jesús. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese es el auténtico templo. Jesús. La presencia perfecta de Dios en medio de su pueblo. Estos judíos iban a esforzarse para reedificar el que sería el segundo templo. Aquí Jesús está hablando del tercer templo porque se tuvo que volver a reedificar. Estos judíos estaban hablando de reedificar este segundo templo. Pero este segundo templo nunca tuvo la presencia de Dios como lo tuvo el primero. Pueden reedificar el templo, pero falta algo. Es cierto, están obedeciendo a Dios. Es cierto, es un mandato de Dios. Pero aquí falta algo fundamental. Lo fundamental llegó en Jesús. Y al final la presencia de Dios también entró en el templo porque sus padres presentaron a Jesús. Y ahí estaba la presencia de Dios. Pero lo que vemos es que toda esta reedificación del templo está apuntando a algo mucho más grande, que es la presencia perfecta de Dios en medio de su pueblo a través de Jesús. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esta reconstrucción del templo para nosotros? ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que Jesús nos pide? Debemos trabajar ya no para un templo, sino para un reino, el reino de Dios. Y lo que Jesús dijo al finalizar su obra aquí, antes de ascender a sus discípulos, es: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nuestra misión es enseñarnos lo que Jesús ha dicho, y es lo que hacemos los domingos al enseñar la palabra. Así estamos edificando a los discípulos. Y además debemos de hacer nuevos discípulos. Debemos de hacer que más personas conozcan a este Jesús y se unan a este pueblo. ¿Qué diremos a ello? Mira, todavía no es tiempo de dedicarnos plenamente a esto. Tengo unos asuntos importantes que atender y no son irme a la discoteca o irme a los bares o empezar a hacer cosas malas. Sé que eso no tengo que hacerlo. No es nada de esto. Espera a que, y entonces me pondré. Ageo está diciendo: no es así. Jesús nos dice: no es así. Buscad primeramente el reino de Dios, edificándonos como discípulos, creando nuevos discípulos, haciendo grande y fuerte el pueblo de Dios. Dediquémonos a nuestras familias y a nuestras casas, pero busquemos primeramente el reino de Dios.
qué es lo que Él quiere. Porque eso es por lo que nos tiene aquí en la tierra, igual que estos judíos habían ido ahí para reedificar el templo. Y no creo que sea casualidad que hoy nuestro hermano ha leído en Miqueas 6, un texto paralelo a este, donde Dios les está diciendo: sembráis y no recogéis, trabajáis y no os saciáis. Y este texto está antes de ir al exilio. Pero la actitud del pueblo era la misma. Y Dios estaba llamando la atención a su pueblo de la misma manera. También Manuel antes ha comentado cómo, mirando atrás, dice: caramba, tendría que haber seguido en más ocasiones la voluntad de Dios. Pues que Ageo, igual que el resto de la Biblia, nos haga centrarnos en lo importante. Que las cosas buenas no nos distraigan de lo importante. Y meditemos para que reedifiquemos de verdad un pueblo celoso de buenas obras.